Amigos de Foot a Full, bienvenidos a una entrevista más en época de cuarentena y en esta ocasión con un invitado de lujo, damas y caballeros, jugador campeón en los Pumas, ex capitán de los Tiburones Rojos, en los Jaguares de Chiapas, actualmente en el Salamanca, España. Fuerte aplauso, por favor, para el señor Geu Chiapas. Geu, muchas gracias por aceptarnos la entrevista. No, al contrario, la verdad que un placer siempre poder compartir un momento, un rato con gente de nuestro país y la verdad que es una alegría poder estar en una situación como esta. Bueno, Geu, pues nosotros sabemos que eres un jugador con muchísima trayectoria mexicana, pero realmente los mexicanos te recuerdan sobre todo por tu paso por los Pumas. Eh, Qué bueno. tú empiezas en los Pumas de la UNAM, ¿correcto? Sí, a ver, yo jugué en los Pumas desde los 5 años, 6 años que yo entré en Pumitas en las categorías ahí de la universidad y toda esta parte un poco más de la recreación y de esta parte eh, un poco más humana, ¿no? Y un poco más de lo que implica no un futbolista como tal en lo profesional, sino de ese ser humano del día a día que va, que comparte, que hace, que el universitario, el profesor, cualquier gente que ha sido de la universidad espera que su hija vaya y sea un poco parte de lo que es la universidad como tal. Entonces yo crecí desde ahí y estuve en todas las categorías. Yo creo que afortunadamente habidas y por haber, en lo que puede implicar un proceso completo de lo que significa un amor a la universidad. Bueno, y de ahí que llegas a la cantera de los Pumas, se desprende un gran recorrido por el fútbol mexicano. De todos esos momentos en el fútbol mexicano, ¿cuál es el momento que recuerdas con más cariño? Pues para mí el campeonato de Pachuca, ¿no? Que ganamos en 2009, sobre todo porque veníamos en por decirlo, ¿no? Una pequeña sequía de títulos de 5 años después del bicampeonato de Hugo, eh, de un plantel en su mayoría nuevo, con muchos jóvenes, con mucho jugador de cantera, con mucho jugador que a lo mejor en su momento se veía normal, pero que si el día de hoy vemos a la distancia, tú ves el once inicial de ese equipo en Pachuca contra un gran Pachuca, de un Pachuca que marcó época en el fútbol mexicano, y ver que ese Pumas, ¿no? Que logró ser campeón en Pachuca sobre todo, con, si no mal recuerdo, 9, 8 jugadores salidos de cantera, creo que es algo importante para lo que significa Pumas, ¿no? En la actualidad. Entonces, para mí creo que es uno de los momentos más importantes en mi carrera y algo que difícilmente podré olvidar. Sobre todo el tema de esa generación de los Pumas, creo que lo que logran finalmente hace que sean de los equipos más recordados en el fútbol mexicano moderno. Y pues después de esto vinieron más equipos en tu carrera y considero que vinieron varios retos muy importantes. De todos estos retos, ¿cuál crees que fue el más grande? Yo creo que sin lugar a dudas el de Veracruz, el primer año que yo llegué a Veracruz, cuando era una franquicia nueva en una ciudad tan importante como es el Puerto, una plaza que me da mucha tristeza, pero que el día de hoy es desaprovechada por su magnitud y por lo que realmente significa en el fútbol mexicano. Y haber conseguido la permanencia en ese año tan complejo y viendo eh, a la distancia de igual manera, ¿no? El plantel con el que teníamos, con el que conseguimos mantener la permanencia en la primera división contra los equipos que la disputábamos, creo que es un logro bien importante y algo de lo que creo que más me ha marcado, ¿no? Porque nunca había estado en una situación como esa. Gracias a Dios o afortunadamente siempre había estado
peleando por los primeros lugares como había sido en Pumas, y de repente ir al otro lado de la moneda y disputar el descenso y poder conseguir la permanencia fue algo muy lindo, y en una plaza donde pues al final yo soy de Veracruz, yo nací ahí, tengo familia en Veracruz, y sentir esa vibra y todo eso fue algo muy importante. Y en todos estos equipos en los que jugaste, incluido Veracruz, Chiapas y demás, pues te volviste uno de los jugadores consentidos de los mexicanos, por así decirlo. Eh, Recuerdo yo haberte encontrado en un par de hoteles de concentración y pues todo el mundo iba con Hugh Chiapas a pedir la foto. Realmente, o sea, creo que dejaste huella en la afición mexicana. ¿Cuál es tu recuerdo más bonito con los aficionados? Pues mira, yo al final creo que yo fui un aficionado más cuando era joven, ¿no? Y entonces el tener un recuerdo de un niño, de un joven que se me acercara a pedir una foto, un autógrafo o cualquiera de estas cosas, para mí era algo bien importante porque yo estuve en ese lugar, yo estuve en ese momento, y creo que es bien importante ser una buena imagen para los jóvenes, para los niños, y ser un ejemplo a seguir. Podrá ser bueno, podrá ser malo en la cancha, pero creo que muchas veces el niño se queda con la imagen de lo que significó la persona que se acercó a tu lado cuando te acercaste y le pediste una foto, o le pediste un autógrafo, o fuiste esa persona que inculcara ese vínculo. Entonces, creo que más allá de cualquier cosa, el dejar huella en uno o dos personas, creo que para mí es un logro tal vez más importante que poder ser un campeón del fútbol mexicano o cualquier éxito a nivel de profesional o grupal. Y ya lo dijiste tú, estuviste en los pies de un aficionado. Esta pregunta podría parecer un poquito obvia, sin embargo, pues existe. Tú como aficionado, ¿a qué equipo le vas? Yo soy de Pumas al 100%, y tengo que dejar en claro, ¿no? Que soy de Pumas de toda la vida porque nací ahí, me crié ahí, siempre fue mi equipo, ¿no? De todo el alma, de todo el corazón, salí campeón, entonces creo que no puedo tener un vínculo más completo que el de Pumas, pero aún así, Veracruz para mí, los Tiburones es algo que por la familia de mi madre, porque siempre fue ese equipo que estuvo ahí, que tristemente yo cuando fui joven no tuve muchas posibilidades de verlo en primera división, pero después me tocó ser parte de ese jugador que empezara esa nueva historia, ¿no? En el fútbol mexicano después de un largo rato de no estar en esta categoría. Me hizo generar un vínculo, además de la ciudad, de todo lo que implica, algo bien importante. Entonces, creo que son los dos equipos que entre el sentimiento que me ha generado por todo lo que me dio, más esa parte un poco familiar, creo que son los dos equipos que para mí son pilares en lo que a lo mejor el día de hoy o el día de mañana yo podré dar ejemplo a la gente o a futbolistas de lo que para mí significa el fútbol. Pues de Pumas y Tiburón, damas y caballeros, ya lo dijo Hugh Chiapas, pero principalmente de los Pumas de la UNAM. Ahora, después de esta gran carrera en el fútbol mexicano, llegas al fútbol europeo. ¿Cuál es la principal diferencia que tú notas en el fútbol de Europa y en el fútbol mexicano? La mentalidad, creo que el mexicano desafortunadamente hasta que no sale de su país, de su zona de confort, se da cuenta de que tiene la capacidad de ser un futbolista superior a lo que todo el mundo cree. Creo que es una realidad. A mí me hubiera gustado tener esta vivencia mucho más joven para realmente aprovechar, ¿no? Mis cualidades y mis conocimientos en mi persona y con compañeros míos, ¿no? Porque es triste ver que solo es un poquito cambiar el chip para darse cuenta que el mexicano en todos los aspectos tiene una capacidad mucho mayor de lo que de repente nos llegan a hacer creer. Sobre todo el tema de la mentalidad que mencionas, creo que es algo que tal vez en el fútbol mexicano se podría trabajar un poquito más. Y pues bueno, eh, ya cambiando de tema hacia tu carrera personal, ¿qué sigue para Hugh Chiapas?
Yo estoy en la parte final de mi carrera y yo vine acá a Europa un poco más con la idea muy clara de prepararme en lo que venía después, estudiar para entrenador, para directivo y, y tener una educación deportiva del fútbol mucho más completa de lo que podría hacer solamente en México para este siguiente paso. Eh, Me gustaría ser alguien que pueda tener esa vivencia y esa experiencia de compartir, de transmitir, como te lo dije, sobre todo a los jóvenes, que creo que para mí es mi punto principal, en dónde estar y, bueno, de esa manera poder ser alguien que pueda influir en el fútbol mexicano en algún momento. Entonces, el legado a los jóvenes consideras que es pues, el pilar, ¿no? Pues es que al final yo salí de Pumas, entonces yo siempre he tenido en mi cabeza que el joven tiene la capacidad, ¿no? Que yo salí en algún momento de Pumas porque sé que detrás de mí tenían que venir tres, cuatro jóvenes para ocupar mi posición, ¿no? Y que yo no podía jugar en Pumas 10, 15 años como a lo mejor en otros clubes, porque Pumas tiene que ser un equipo que saque jugadores en cada posición cada 3 4 años. Y esa es la mentalidad y esa es yo creo que la idiosincrasia de los que hemos salido de ese club. Jugadores de calidad, de personalidad, que sean pilares, no todos los años va a pasar, ¿no? En selección mexicana, pero sí seguramente en diferentes clubes, que sean jugadores importantes en cada club y que puedan tener un desarrollo importante en la Liga Mexicana o en el extranjero. Entonces, creo que esa base de ser una cantera vital para el fútbol mexicano debe ser la prioridad en Pumas. Entonces, creo que para mí eso es lo que a mí en algún futuro me gustaría poder trabajar en México, ser alguien importante en Pumas que dé profundidad, que dé importancia a ese vínculo de la credibilidad del jugador de Pumas que creo que en los últimos años se ha perdido. Y estoy seguro que con todo el cariño que te tienen los mexicanos vas a ser bien recibido en el fútbol azteca. Si te parece bien, vamos a pasar a la siguiente fase de nuestra entrevista y vamos a responder algunas preguntas de nuestros seguidores. Por ejemplo, Luis Elías Vázquez nos pregunta, ¿qué opinas del cambio de director técnico en los Pumas y en qué crees que afecte al equipo anímicamente? Pues no creo que sea lo mejor, sobre todo por el momento, más allá de que si podrá ser bueno o no, que si llegue X entrenador o no, creo que el momento no es el adecuado, ¿no? Para lo que ha sufrido el club y sobre todo por las incorporaciones que ha tenido en esta pretemporada o de cara a esta nueva temporada. Aún así, creo que yo en mi época estuve 2, 3 años con los mismos extranjeros y fuimos de los mejores equipos en el fútbol mexicano. Entonces, creo que hay que tener fe en los jóvenes, en la cantera, y esperemos que estas oportunidades que de repente son casualidades, las puedan aprovechar los jugadores jóvenes en Pumas y hagan valer la hegemonía que el fútbol mexicano tiene sobre cada jugador que sale de esta cantera. Pues bien lo dices tú, oportunidades para los jóvenes mexicanos que esperemos las puedan tomar de manera adecuada. Alejandro Colina nos pregunta, en tu experiencia, ¿qué diferencia a un capitán del resto del equipo y qué aptitudes crees que son necesarias para llegar a ser el capitán? Yo creo que el entrenador es el principal visor, por así decirlo, de esto, ¿no? El entrenador es el que se da cuenta de que dos, tres personas están un paso por delante en el tema del liderazgo, en la influencia, en el manejo del grupo, porque hay cosas que son internas de los 20, 22 jugadores y que siempre hay dos, tres líderes que manejan esta parte. Entonces el entrenador tiene que diferenciar
¿quién puede tener este vínculo con todos los jugadores, ser un ejemplo dentro de la cancha, fuera de la cancha? Y que la mayoría pueda respetar la palabra o la decisión de estos jugadores. Creo que el ser capitán es una responsabilidad importante, es una responsabilidad grande. Eh, y bueno, yo la tuve en algún momento y creo que te genera un plus eh, de esta convicción no solo en el entrenamiento, sino en todo lo que haces dentro y fuera de la cancha. Entonces creo que es algo que te genera un extra seguramente para los jugadores que tienen la oportunidad de vivir esta experiencia. Gerardo Torres finalmente nos pregunta, ¿cuál fue tu torneo con más goles? No sé, yo creo que al final no he metido tantos goles, entonces me imagino que alguno con Pumas o tal vez con San Luis, donde metí 2, 3 goles. Creo que mi posición nunca fue una de ser un agente que realmente ocupara una posición importante en la ofensiva, sino fui un jugador más de equipo, ¿no? Un jugador más de ayudar en situaciones que de repente a lo mejor no quedaban a la vista del aficionado común, pero que eran importantes realmente para a lo mejor hacer que esa otra persona brillara. Entonces yo creo que la temporada que más goles tuve que haber metido en primera división tuvo que haber sido de 3 goles, 4 goles seguramente. Bueno, a pesar de que no fueron tantos, sí, ahí hubo un par de golazos que todo el mundo se acordará, pero más adelante hablaremos de eso, más adelante hablaremos de eso. Ya terminamos con las preguntas de nuestros aficionados, entonces vamos a pasar a la fase final de esta entrevista. Vamos a mostrarte una serie de imágenes y nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente y después vamos a platicar un poco de eso que se te vino a la mente. ¿Te parece bien? Por supuesto. Bueno, estimado GU, esta es la primera imagen que tenemos. Ya, para mí te lo digo, yo creo que un momento cumbre en mi carrera donde difícilmente volveré a sentir lo mismo, sobre todo por lo que conseguimos, a quién le ganamos, el equipo que teníamos y lo que implicó, ¿no? Creo que eh, a lo mejor mucha gente no lo recordará, pero ese plantel era de un 80% jugadores mexicanos y salidos en cantera. Creo que teníamos a Leandro, a Dante, a Martín, 3, Verón, 4 extranjeros solamente, ¿no? Cosas que difícilmente volverás a ver en un equipo que salga campeón en la primera división si no son las Chivas. Vamos a pasar a la siguiente imagen si te parece bien. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Un reto. La verdad es que cuando yo llegué a Veracruz no imaginé tener la responsabilidad que iban a depositar en mí, sobre todo en esa primera temporada. Y bueno, creo que afortunadamente no es que haya sido algo individual, fue algo colectivo porque generamos un buen grupo, pero cumplimos con el objetivo de salvar equipo en ese primer año que suele ser el más complicado para todas las franquicias que acaban de ascender. Un reto cumplido y que creo que me sirvió para ganarme el cariño de la afición de Veracruz. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera imagen. Un año de conocimiento. Tuve a Ricardo Lavolpe de entrenador. Creo que difícilmente alguien podrá decir que no aprende nada de él. Entonces creo que fue una temporada de mucho conocimiento en muchas cosas que a lo mejor en la etapa como jugador uno no comprende, pero que estando un poco más al final de la carrera le da mucha importancia a lo que tal vez él fue o él es como entrenador en la mayoría de los jugadores. Pues grandes aprendizajes, sin duda, del profe Lavolpe, me imagino que te habrás llevado. Vamos a pasar entonces a la siguiente imagen. Una oportunidad que nunca imaginé que llegara, estar en el extranjero, indudablemente en una categoría difícil de asimilar, pero que yo venía un poco más por la experiencia, por vivir fuera de México, por sentir lo que era el fútbol europeo a lo mejor en una categoría distinta, pero en la vivencia del día a día y que me ha llenado de una
manera de vivir el fútbol bien diferente a lo que a lo mejor yo hubiera pensado en el resto de mi vida y de mi carrera. Si te parece bien, vamos a pasar entonces a la última imagen, que esta ya no es más imagen, este es un video que a mí en lo personal me encanta. Mentales en el ascenso de la... Y porque Sánchez quiere el servicio, no le queda la pelota. Atención, ¡Geu! Chiapas, explota el puerto, Rafa Puente. Veracruz es de primera y el gol que acaba de hacer GU es de extraordinaria calidad, de primerísimo nivel. Viene el rechace ahí me parece que es el Cata, sin pensarlo. Qué importante es tenerse confianza para probar a portería desde esa zona. Portento de gol de Veracruz que ya gana 2. Entonces, mi estimado GU, ¿qué es lo primero que piensas cuando ves este golazo? Veo a un veracruzano feliz, ¿no? Veo el significado de lo que es el fútbol en Veracruz, y veo el valor de una playera que de repente ha sido mucho tiempo, o que lo han hecho sentir menos. Creo que ha sido uno de los goles más bonitos en mi carrera. No tanto por la magnitud del gol, por la técnica, por lo que haya sido, sino por lo que reflejó en la afición, por sentir el grito de muchísima gente detrás de un gol y por llevar el gafete de capitán. Creo que es algo que difícilmente podré olvidar. Pues ya nos acercamos al final de esta entrevista. La verdad es que personalmente considero que ha sido una entrevista de mucho aprendizaje, muy histórica para conocer a uno de los jugadores más queridos por la afición mexicana. Y pues antes de despedir esta entrevista, GU, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que quieren dedicarse a tu profesión? Ser constantes, trabajar, no dejar a un lado el sueño. Creo que a todos nos cerrarán las puertas en algún momento, pero saber que el trabajo y la dedicación siempre logra su objetivo al final del camino. Entonces, ser constantes creo que es algo bien importante para poder conseguir los sueños cuando uno lo desea. Pues damas y caballeros, esta fue nuestra entrevista con GU Chiapas. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, suscríbanse y denle like al canal. A nombre de todo el equipo de producción, te queremos agradecer, GU, por aceptarnos la entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy grande a la distancia y mucho éxito en este canal, que vengan cosas muy buenas y ojalá que cada día vayan creciendo en esta apertura para llevar a la gente a información más buena y más concreta.